Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a una nueva semana, un nuevo comienzo, un Shemini para este tiempo especial de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, esta semana en una reunión que tenía con algunos hermanos de la Keilah de Israel Casa Integral, y compartiendo algunos temas y preguntas e inquietudes que usualmente tenemos siempre todos entre familia, en la casa, pues vino a mi corazón en ese desarrollo de conversación tratar un tema que me parece que es realmente fundamental, indispensable, y si lo puedo decir de alguna manera mucho más concreta, necesitamos ponerle claridad al contexto de un tema que sugiero está siendo bastante preocupante en el contexto del estudio de Torá. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra judaizar, esa palabra tiene en términos genéricos un sentido un tanto antijudío, como judeofóbico. En otras palabras, diríamos un tanto antisemita, aunque no sea la expresión más correcta. Pero también es interesante mencionar que hoy por hoy en el desarrollo y en el estudio de nuestra Kadosh Torah, en el contexto de las raíces hebreas, comillas, no soy muy usuario de la expresión raíces hebreas, la menciono a colación porque es, digamos, la manera como la gran mayoría de personas conocen esta área, pero realmente las raíces hebreas tienen más una significación de carácter lingüístico, etimológico, es decir, conocer el origen del hebreo, por supuesto. Voy a dar un ejemplo muy clásico. Muchas de las consultas que se realizan en Internet, por ejemplo, se ocurren a través de un portal muy conocido, muy judío de hecho, muy importante para la comunidad de Israel, que es la página de Chabad. Y la página de Chabad, no sé cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado, Chabad, ¿qué significa? Entonces tenemos que ir a la raíz del hebreo para entender qué significa la palabra Chabad, que estoy seguro, repito, muchos de ustedes y nosotros en algún momento hemos consultado. De hecho, es una buena fuente de información teniendo en cuenta que es una fuente de información 100% judía ortodoxa. Muy importante tener presente ese concepto. Y por supuesto, no estoy queriendo significar que haya nada malo en esto, todo lo contrario, son gente muy preparada, de acuerdo a incluso en la ciudad de Kefar, es una ciudad en Israel, en el centro prácticamente de Israel, donde toda esta comunidad se caracteriza precisamente porque se ocupan y se han ocupado a lo largo de muchos años de ser unos grandes estudiosos de los aspectos toraicos. De hecho, allí funcionan un gran número de escuelas y de instituciones dedicadas a la enseñanza de Torá, dedicadas a la enseñanza del hebreo. Buena parte de la gran mayoría de estudiantes que viajan hacia Israel, en Jerusalén, pues llegarán precisamente a la ciudad de la ciudad de Kafar. Que de hecho esa palabra Kafar, si vamos a la raíz del hebreo, lo que indica es aldea. En ese sentido puntualmente hablaríamos de raíz del hebreo. Pero también esa palabra Chabad, más adelante lo compartiré, se los voy a dejar en sus corazones como inquietud. Si vamos al trasfondo de la raíz hebrea de Chabad, entonces miraremos qué significan estas siglas. Chabad es una palabra que tiene consigo un acróstico y ya lo mencionaremos un poco más adelante. Apenas estoy tratando de introducir el tema.
Entonces tenemos la expresión, repito, judaizarnos, tenemos la expresión de raíces hebreas, tenemos la expresión muy importante que tiene que ver con el aspecto de Cábala, la Kabbalah. Y sobre el tema de la Kabbalah, mis amados hermanos, he podido notar, no voy a decir que con preocupación, pero sí con mucha preocupación. La mayoría de las gentes o comunidades que ingresan al proceso de transición del nivel 2 al contexto de Torah, de alguna manera, entramos al nexo como al link de Torah y Kabbalah. Y pareciera ser que para nosotros, quienes venimos en el proceso de transición, entrar a Kabbalah, repito, nos une en un link, en un nexo próximo a la Kabbalah. Entonces, ¿qué sucede? Que gran mayoría de las Kehilá o Cajal o iglesias, comillas, que estamos en el proceso transición del nivel 1, nivel 2 a Torah, nos vemos en algún momento con la atracción a encaminarnos por la ruta del judaísmo respecto de Kabbalah. Hago un paréntesis. Para nuestros hermanos de la comunidad judía, nuestros hermanos judíos, para ellos estudiar Torah, estudiar Kabbalah es absolutamente parte integral de su proceso de estudio. Es decir, que un niño desde los muy chicos en la yeshivá no solamente le enseñarán los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco para otros si lo quiere conocer así, sino que a su vez entrará en el proceso del estudio de Kabbalah. Y dentro de ese proceso de estudio de Kabbalah, por supuesto, viene sin lugar a dudas el estudio del Zohar, que es como la enciclopedia, si puedo decir, de lo que es la Kabbalah oral y donde están escritos muchos textos y muchos secretos, si puedo decir, del contexto de Kabbalah. Ahora, ¿qué preocupación y por qué el tema tan importante para esta semana? Porque definitivamente necesitamos saber si nosotros, quienes como comunidad latino-hispanoamericana, que veníamos, repito, del nivel 1, del nivel 2, y pasamos un proceso de transición. Estamos pasando un proceso de transición. Un día un querido amigo pastor muy amado, a quien aprecio muchísimo y respeto y me honra su amistad, nos dijo estas palabras. Está bien el proceso de transición, pero tampoco se trata de que se queden en la transición. Obviamente, no vamos a pasar toda una vida en transición, pero realmente, mis amados hermanos, considero que el mismo pueblo hebreo lleva 2000 y tantos años, 3000 años en transición. Y más nosotros como comunidad hispana necesitamos hacer el paso muy apropiadamente, muy fundamentados, porque hay mucha expectativa, hay mucho material a considerar, hay gran material académico, teológico, toraico y demás que podríamos considerar en esta transición. Y en el afán que nos caracteriza a nosotros como la comunidad hispanoamericana o latinoamericana, de querer aprender y adquirir el conocimiento y querer aparecer y mostrar que sabemos y que conocemos y que tenemos y esto, por favor, podemos incurrir en pasos en falso. Esto es muy preocupante, hermano, la verdad. Por favor, permítame expresarlo de esta manera. Si usted está hoy por primera vez con nosotros aquí, en este espacio de Torah al Instante, bienvenidos. Para quienes ya son asiduos, discípulos, amigos de Israel Casa Integral, que conocen nuestra modalidad y nuestro trabajo académico, pedagógico, pues sabrán que estamos enfrentando un tema extraordinariamente importante y asumo su madurez, asumo por favor también su respeto frente al tema, porque no pretendo de ninguna manera en el contexto de nuestra enseñanza juzgar, criticar o lastimar u ofender, mucho menos a absolutamente a nadie. Quiero ser muy claro con el tema, muy práctico. En Israel Casa Integral, los pastores Roberto, María del Pilar, Camilo, Sebastián y David Alfaro, no estamos vinculados con el tema de Kabbalah, aunque para el pueblo judío, dentro de su estructura, dentro de su forma de vida toraica, la Kabbalah sea parte de su estructura, no lo es
ni para Israel Casa Integral, y creo que incluso para ninguna organización que esté en el proceso de transición a Torah debería serlo. Pero eso es decisión de cada ministro, es decisión de cada congregación. Entonces, ¿por qué esa puntualidad, pastor? ¿Por qué esa expresión tan impresionantemente fuerte? Porque evidentemente, hermano, nos estamos distrayendo con cosas que en nuestro afán, y repito, en nuestro deseo de aprender, probablemente nos estamos distrayendo del verdadero sentido de Torah. Cuando la palabra nos enseña que volvamos por el camino, no se está refiriendo al contexto cabalístico, se está refiriendo a la Torah. Volvamos por el camino, dice la palabra, por la Torah, por la senda. Yo soy el camino. Yeshua HaMashiach es el camino, la verdad y la vida. Y he hablado con tanta insistencia sobre la importancia de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido la verdad hace referencia a la Torá? ¿O en qué sentido la verdad hace sentido a Kabbalah, gnosticismo? Por favor, vaya considerando estos términos. Vaya considerando términos como hermetismo, Kabbalah, cultos o adoraciones, misticismo, como el Sefer Yetzirah. Voy a hablar de todo esto más adelante. El Sefer Ha'avir, magia, numerología, esoterismo, exoterismo, Kabbalah, alquimia, astrología. He tenido que venir preparando varios temas y sobre estos temas que estoy mencionando, repito, espero tener la oportunidad de tratar a lo largo de la semana. Obviamente no tendremos una profundidad de tema como deberíamos tratar, pero quiero dejarles el principio, la introducción a nuestra semana, que es extraordinariamente importante. Seguramente ustedes algunos han escuchado el tema del hermetismo, el gnosticismo, el esoterismo, el ocultismo. Todos estos temas, la Edad Dorada, la época de los reyes, la época mística, Francia y todo lo que es el contexto de lo que se conoce como la Kabbalah judía. Es importante que trabajemos sobre esto. Magia, ¿nos habla la Biblia en algún aspecto de la magia? ¿Nos habla la Biblia en algún aspecto de la astronomía? De la astrología, diferenciemos las dos expresiones, astrología, astronomía. Nos habla la Biblia entonces de los contextos de lo que significa, por ejemplo, Merkavá, Zohar, esencias del conocimiento, Arisófo, Teosófo. Estas palabras, todas estas palabras, repito, procuraré en el transcurso de la jornada desarrollarlas. Pero en principio quiero sentar un precedente. Muchos de nosotros, repito, en este proceso de aprender y de conocer de Torah, el Parashá y todo lo demás, empezamos a escuchar aquí mismo a través de internet a muchos maestros y hombres, yo no puedo decir que no, maravillosos hombres de Torah, pero que, repito, para lo que es la comunidad judía, para ellos estudiar Torah como estudiar Kabbalah es parte fundamental e integral de su estudio. Pero necesitamos conocer su origen, su historia, su intención, su filosofía, su fundamento. Y cuando veamos todo esto, nos daremos cuenta, y lo voy a resumir en dos palabras, que este contexto cabalístico tiene un origen totalmente herético y tiene un contexto totalmente gnóstico, místico. Es decir, que cuando estudiamos estas áreas de la Kabbalah, y quienes han escuchado, que estoy seguro que muchos han escuchado, vemos cómo se nos menciona incluso, por ejemplo, los signos del zodiaco. Y cuando se habla de los signos del zodiaco, se incluyen dentro de un estudio cabalístico, comillas, toraico. Y entonces yo me pregunto, ¿la Biblia, la Kadosh Torah, nos habla de los signos del zodiaco? ¿Nos permite hacer alusión a los tipos de signos zodiacales, del horóscopo y todas estas cosas? Wow, mis amados hermanos, porque entonces en ese sentido tenemos que ser, repito, tan extremadamente precavidos
de saber qué escuchamos, dónde lo escuchamos, de quién lo escuchamos y cómo lo escuchamos. Bueno, mis amados, sin más preámbulo, me parece que vayamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos en nuestra primera reunión. ¿Cuál es? Veamos algunos textos bíblicos que nos hacen referencia al contexto de lo que es el horóscopo, el zodiaco. Uy, pastor, va a hablar del horóscopo. Maravilloso, pastor, porque mi signo es Aries y quiero saber qué dice la Biblia para los que nacimos en Aries. Por favor. Por favor. Veamos qué nos dice al respecto la Biblia. Y si nunca te habías tomado el tema de tratar este tema, papel, lápiz, un espíritu enseñable y textos bíblicos para que veamos a la luz de la palabra qué nos enseña nuestro amado Adonai. Libro de Amós, capítulo 5, verso 8, dice la palabra: miren al que hace el Arcturo y el Orión, y las tinieblas vuelve en mañana, y hace oscurecer el día en noche, el que llama a las aguas de la mar y las derrama sobre la haz de la tierra. Adonai es su nombre. Libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 19 dice: porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Adonai tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por favor, cuando miras al sol, a la luna, a las estrellas, a las constelaciones, ten mucho cuidado de no observarlas con la intención de servirles o depender de ellas. Oh, esto es una alerta. Aquí tenemos que empezar a abrir nuestros ojos. Libro de Bereshit, capítulo 1, verso 14. Y dijo Adonai: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones, para los días y años. Sean señales para las estaciones, las 4 estaciones. Sean los días para estas estaciones también tienen que ver más adelante, como lo es con los Moedín, con las convocatorias de Levítico 23, más que las estaciones primavera, otoño, invierno, verano. Realmente las estaciones del año, a través del Rojodesh, de los meses del año, tendremos las estaciones, los Moedín, las convocatorias de Levítico 23. Libro de Isaías, capítulo 47, verso 13. Por favor, hermanos, tomen atenta nota de todo el texto bíblico. Obviamente, pues el programa está siendo grabado, usted lo va a tener a su disposición, puede revisarlo cuantas veces pueda, puede compartirlo, por favor, háganlo, compártanlo, por favor. Isaías capítulo 47, verso 13, dice la palabra: hazte fatigado en la multitud de tus consejos, parezcan ahora y defiéndete los por favor, perdóneme con la lectura, voy nuevamente. Libro de Isaías, capítulo 47, verso 13. Hazte fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndate de los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendría sobre esto. Libro de Job, capítulo 38, verso 31. Dice: ¿podrás tú impedir las delicias de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos o guiarás el Arcturo con tus hijos? Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 1 en adelante. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí
un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en la tierra. Maravilloso. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón. Ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Adonai y a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Adonai, para que allí mantengan 1270 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Bueno, este texto léalo por favor usted en detalle hasta el verso 17. Porque aquí hay una simbología impresionante que de hecho la vemos en muchos cuadros religiosos del nivel 1, cuando se mencionaba a la mujer, a María, ustedes recuerdan con la luna, la media luna, las estrellas. Todo esto tiene que ver con este capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 12 en adelante. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Juan capítulo 14, verso 6. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo capítulo 27, verso 5. Arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con el tema? Lo veremos un poco más adelante. Libro de Joel, capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Adonai, porque se acerca. Es un texto, por favor, lea todo este texto hasta el verso 32. Daniel capítulo 7, verso 1. Lo vamos a leer solo el principio, véalo hasta el verso 28. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de sus negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueran arrancadas. Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que perece, ésta morirá. Bien, mis amados, sigamos con otros textos. Vamos a ir un poco por Torah. Deuteronomio de Barín, capítulo 18, verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Por favor, ni quien pregunte a los muertos. Todo esto de la brujería, hechicería, lectura de cartas, tarot, entre tantas cosas. Porque es abominación a Adonai cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Adonai tu Elohim los echó de delante de ti. Perfecto serás con Adonai tu Elohim, porque estas gentes que has de heredar y agoreros y hechiceros oían, mas tú no, así ha dicho Adonai de los ejércitos. Libro de Levítico capítulo 19, verso 31. No os volváis a los encantadores y a los adivinos. Por favor, hermanos, por favor, presten mucha atención. No
os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1-4. Amados, no creáis a todo espíritu con letra minúscula, sino probad a los espíritus con letra minúscula si son de Adonai, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Libro de Daniel, capítulo 2, verso 27. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Devarim capítulo 4, verso 19. Porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Adonai tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ya lo habíamos leído, pero en buena hora. Isaías capítulo 47, verso 13. Ya lo habíamos leído también, creo que estos textos ya los habíamos leído. Levítico capítulo 19, verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinadores. Miqueas capítulo 5, verso 12. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallará en ti agorero. Isaías capítulo 47, ya lo habíamos leído. Isaías capítulo 8, verso 19. Si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Adonai? ¿Apelará por los vivos o a los muertos? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Segundo libro de Timoteo 3:16 nos enseña, texto que todos conocemos, que toda la Escritura es inspirada debidamente útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Adonai, contra la palabra de Adonai, la cual no guardó. Por favor, subrayen estos textos. No guardó, y porque consultó Pitón, preguntándole, y no consultó a Adonai, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Gálatas capítulo 5, versos 20 y 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como yo os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Adonai. Por favor, yo me pregunto, amados hermanos, en Torah, leyendo un texto tan básico y fundamental como el libro de Gálatas, libro de salvación por demás, ¿cómo es posible que podamos practicar en Torah hoy contextos del zodiaco, contextos del horóscopo y contextos cabalísticos, gnósticos, heréticos y de otra categoría? Por favor, el hecho de que nuestros hermanos de la comunidad judía lo practiquen, y repito, lo practican porque ellos en su conocimiento, en su estudio, en su cultura, rabinos en Egipto, rabinos en Francia, rabinos en España, dieron comienzo en algún momento a un estudio filosófico, a un estudio gnóstico, a un estudio esotérico sobre el tema de Torah. Y tomaron los textos bíblicos y los traen y los presentan con un sentido, repito, totalmente filosófico. Voy a usar por ahora esta palabra filosofía, si puedo, luego la detallamos, pero para poderlo comprender. Estos rabinos, desde el principio de la historia, siglo XII, siglo XIII,
empezaron a escribir y a desarrollar, repito, este aspecto desde el punto de vista de la Torá, tomar un texto de Torá, evaluarlo y considerarlo desde un punto de vista místico, desde un punto de vista cabalístico. Ahora, la palabra cabalá es interesante porque la palabra cabalá tiene que ver con conocimiento. Es interesante. Entonces, estos contextos, de ellos se ha escrito innumerables libros, y puedo decir entre comillas, obras de arte judía. Por lo tanto, repito, para el pueblo judío, para la comunidad judía, ellos estudian 100% su contexto cabalístico. Pero la palabra es tan simple, como nos dice usted, me va a decir, bueno, pastor, pero es que ellos no comprenderán estos textos porque son del Brit Hadacha, libro de Gálatas, cuando habla de hechiceros, de adivinadores, y todo esto se está refiriendo en el contexto del Brit Hadacha, y nuestros hermanos de Judá no conocen el Brit Hadacha, entonces, pues ellos no saben de esto. No, también en Torá y en el Tanaj están escritos, los estamos viendo y los vamos a continuar desarrollando. Recuerden, nuestra primera dinámica en Torá al Instante cada primer día de semana, como hoy, es, en primer lugar, para enfrentar el tema, veamos primero qué nos anuncia la Biblia, la Torá, en el Tanaj, en el Brit Hadacha. Y cuando ya desarrollemos el texto, obviamente que en los siguientes días veremos muchos más textos, pero veamos que sí la Biblia nos habla con respecto al horóscopo, a la astrología, a la astronomía, a todo este contexto cabalístico, el gnosticismo, y nos advierte, de hecho, y nos advierte con fundamento bíblico, qué pasa si nos sometemos en este proceso. Vamos a continuar con nuestra lectura. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, empero el Espíritu, el Ruach, dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostarán de la fe es un concepto totalmente gnóstico, es decir, que toman el principio y el fundamento de la palabra y lo interpretan a su manera ideológica, apartándolo del verdadero contexto toraico. Este libro entonces nos dice que el Ruach dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus, E minúscula, espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esta palabra doctrina, para quienes no conocen su significado, simplemente indica enseñanzas, enseñanzas de demonios. Y aquí en esta expresión demonios, pues incluyamos todo aquello que no es Torah. Es decir, que creo que más claro, como vimos la semana pasada en nuestros refranes, más claro no canta un gallo. Que entre otras cosas en el tema de los refranes y entre otra cosa en la semana anterior que fue tan interesante, se nos quedó pendiente porque Pedro le dijo, Jesús, me negarás cuando el gallo haya cantado 3 veces. Es un hebraísmo que tiene que ver con los cantores en el templo, no con el gallo que canta a las 5 de la mañana para levantarnos. Bueno, muy bien. Libro de Jeremías, aquí está, Tanaj también, capítulo 27, verso 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, ¿no serviréis al rey de Babilonia? Porque ellos profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Entonces el pueblo judío no lee tampoco Jeremías. Por favor, mis amados hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5. Y quitó a los camarones que había puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Por favor, subraye este texto, lo voy a repetir. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5. Permítame, voy a leerlo en esta versión
porque creo que estoy llegando a un texto que cuando lo leí por primera vez me hice la pregunta y tiene que ver con el tema, repito, que estamos tratando ahora. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5. Por favor, atención, ¿todos están conmigo? Segundo libro de Reyes, por favor, vaya a su Biblia. Por favor, vaya a su Biblia. No se quede solamente con escuchar, amado hermano. Quiero que tome atenta nota de este texto. Subráyelo. Y por favor, que este texto sea revelado al corazón de cada uno de nosotros antes de estar escuchando enseñanzas fuera de Torah que parecen ser Torah. Por favor, prestemos atención a este extraordinario texto del libro de Segunda de Reyes. Vamos por favor a sus Biblias. Dice la palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Estoy leyendo Reina Valera. Por favor, alguien de los hermanos que está aquí conectado, me puede por favor enviar aquí por el chat. Si tienes otra versión, Nazarita, Pechita, Oso, otra versión bíblica que tú tengas ahí a la mano. Si tienes preferiblemente la Kadosh. ¿Cómo dicen estos textos? Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5. Lo voy a leer nuevamente. Este era el centro donde quería llegar en este principio. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Adonai. La imagen de Acera estaba dentro de la casa de oración. Este texto, bueno, de hecho les invito, porque creo que aquí mismo en Torah al Instante, aquí en Torah al Instante, hace algunos 8 meses, si no estoy mal, di una enseñanza completa sobre esta historia apasionante del capítulo 2 del libro de Reyes, en la segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Por favor. Es más, me voy a tomar solo unos minutos para hacer un muy breve recuento para que entendamos la importancia de este texto frente al tema que traemos esta semana. En el capítulo 22 del segundo libro de Reyes nos habla del reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Adonai, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esto como nos lo enseña la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8-9. Nunca te apartes de este libro de la Torá, ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. No te apartes, sino que de día y de noche meditarás en esta palabra. Pero hay algo que se sucede en este texto del segundo libro de Reyes, que me apasiona esta historia, y es el hallazgo del libro de la Torá. Es decir, que por más de 400 años el libro de la Torá había estado desaparecido. Por favor, recordemos que en aquel entonces no teníamos Biblias como hoy, libros que usted puede tener aquí, versiones, la versión 1, la versión 2, la versión de aquí, las versiones en hebreo, en griego, etc. En ese tiempo las copias de los libros, los manuscritos, los originales, los rollos, pues no los tenían todo el mundo.
y habían desaparecido por mucho tiempo, tanto que los padres de Josías habían gobernado en Judá sin el libro. Es decir, esto nos lleva a concluir que ellos laboraron en su reinado bajo su decisión, bajo su voluntad humana. Y esto trajo consigo una idolatría, trajo consigo un absoluto caos y permitiese entonces que incluso en las casas de oración a Adonai se incorporaran ídolos como Asera. Vamos a leer un poco. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Adonai diciendo: ve al Cohen Gadol, Hilcías, al sumo sacerdote, y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Adonai, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra. ¡Ah, qué hermoso esto! Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Adonai, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez, son hombres rectos, de integridad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán le dijo: he hallado el libro de la Torá en casa de Adonai. Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tenían a su cargo el arreglo de la casa de Adonai. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la Torá, rasgó sus vestidos. Esto es, rasgar los vestidos es un símbolo, un acto de un profundo dolor. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Miquías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Adonai por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, por haberse conformado a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías a la profetisa Hulda, a una profeta llamada Hulda. Entonces yo no entiendo cuál es el problema, mis amados hermanos, cuando hoy hay tantos comentarios que por qué una mujer predica, que si las mujeres predican, que Corintios dijo, que Pablo dijo. Por favor, hermanos, lean la palabra con discernimiento, con autoridad de estudio. Cuando en Corintios se habla de la mujer y que no use esto y que no haga esto y que no tenga otras cosas, por favor, se está refiriendo puntualmente a una circunstancia en particular ocurrida en la comunidad de Corinto. Pero aquí el rey Josías envía a sus siervos a donde la profeta Hulda, mujer de Sulán, hijo de Tigba, hijo de Armás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Adonai: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que he leído, la Torá de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso ajeno, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos,
mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Estoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, voy al verso 18. Mas el rey de Judá que os ha enviado para preguntar a Adonai, diréis así: así ha dicho Adonai de los ejércitos de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, se conmovió, y te humillaste delante de Adonai cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Adonai. Oh, maravilloso, amén. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. Ya le anunció, hasta aquí llegas como rey, te voy a recoger con tus padres. Y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Van entendiendo para dónde vamos con el capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Todo el pueblo, todas las familias, todos los que formaban parte, todo el pueblo de Israel, todo este pueblo de Jerusalén fueron llevados. Y entonces leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Adonai de que irían en pos de Adonai y guardarían sus misbot, sus mandamientos, y guardarían sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en su Kadosh Torah. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y todo el pueblo dijo: haremos y obedeceremos. ¡Qué preciosa palabra! Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Adonai todos los utensilios de Adonai, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¡Wow! Observen qué pasó en Betel. ¡Qué importante este momento! Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Adonai, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, observe el verso 7 del capítulo 23, que uno se pregunta: ¿cómo pudo pasar esto? Diría un gran amigo mío: ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó esto? Además, derribó los lugares de prostitución e idolatría que estaban en la casa de Adonai. La casa de Adonai, entendamos el templo. La casa de Adonai, entendamos la casa de oración. Y entendamos que en la casa de oración se quemaba incienso a los dioses de Asera, dice la palabra, a los dioses de Baal, a los signos del zodiaco, al horóscopo, a las constelaciones, a las estrellas, al sol, a la luna. Además, se practicaba la prostitución y la idolatría que estaban en la casa de Adonai, en las cuales tenían las mujeres
unas tiendas para acera. Por favor. Entonces me pregunto, hermanos, ¿será que entrar a raíces hebreas, comillas, a Torah hoy, en el tiempo del siglo XXI, para quienes estamos en el proceso de transición, será que nos apetece tanto el comezón de oír, escuchar y ver enseñanzas que tienen que ver con Kabbalah, con dioses de idolatría, con signos zodiacales y con todo el gnosticismo y el heretismo? La palabra heretismo viene de la palabra herejía, heretismo, herejía, sectas, falsa enseñanza, falsa doctrina, que hoy estamos viendo en Torah. Mis amados hermanos, es muy preocupante entonces qué estamos estudiando, qué estamos aprendiendo. Hay una sed de palabra, amén. Hay una sed de estudiar, amén. Pero por favor examinemos a quién estudiamos, con quién estudiamos, revisemos puntualmente qué es lo que nos están enseñando. Y lamento por favor decírselo, se los digo mis amados con todo amor y respeto, con mi corazón, como pastor, como un hombre que ama la palabra y que ama y respeta y honra a mi Señor. Escúchenme esto, amados hermanos. Es impresionante lo que voy a decir. Me parece impresionante que una persona en internet enseñe una lección cabalística y pueda tener, no sé, voy a decir cualquier cosa, 100,000 visitas en Kabbalah. Y los ministerios de Torah, como Israel Casa Integral, enseñamos una palabra de la Torah y entonces nunca alcanzamos ese nivel de visitas, de reproducciones. He podido observar a grandes maestros que conozco, aprecio, admiro y respeto, muy buenos maestros, que sé que son maestros dignos, hombres de estudio, hombres de integridad en Torah. Y cuando veo alguno de sus videos observo 2,000 visitas, 3,000 visitas. Bueno, puedo concluir diciendo, son muchos los llamados, serán pocos los elegidos. Pero cuando aparece por ahí en el YouTube un programa cabalístico, y veo los ratings de estos programas, me pregunto inmediatamente, amados hermanos, ustedes quienes me escuchan, que están hoy en un proceso de transición del nivel 1, nivel 2 al nivel de Torah, ¿qué están escuchando? Y probablemente la respuesta es, están escuchando mensajes cabalísticos. ¿Por qué? Porque es interesante el gnosticismo. Es interesante la superstición, es interesante estudiar los símbolos del zodiaco, los signos. Es interesante estudiar los contextos de las estrellas, del sol, de la luna. Y si eso llegase a pasar, mis amados hermanos, y lo que estamos estudiando es astrología, lo que estamos estudiando es misticismo, esoterismo, exoterismo, y lo que estamos estudiando es doctrinas secretas, y lo que estamos estudiando es alquimia, astrología, magia, zodiaco, misticismo, gnosticismo, el árbol seforótico. Entonces, mis amados hermanos, me pregunto si esos contextos de hermetismo, de Kabbalah, de esoterismo, de culto a Saturno, de todos estos elementos que ya he ido mencionando, si esto es lo que estamos estudiando, entonces me pregunto, entonces, ¿en qué nivel de Torah estamos? ¿Estamos en el nivel de Torah o estamos en el nivel de lo que este texto del segundo libro de Reyes nos dice, cuando en la casa de Adonai se quema incienso para la idolatría, a Balak, a Moloch, a los signos del zodiaco, a las enseñanzas místicas, a las enseñanzas gnósticas y a todo tipo de doctrina? Y entonces, además, derribó los lugares de prostitución y de idolatría que estaban en la casa de Adonai. Entonces, mis amados hermanos, con todo respeto, para nuestro tema esta semana, les dije que iba a ser un tema fuerte, les anuncié que iba a ser un tema muy serio y les he anunciado que es un tema que, con todo respeto, en Torah necesitamos tener total y absoluta claridad. Somos
o no somos? ¿Somos o nos parecemos? ¿Quiénes somos? Tenemos que tener una identidad. Entonces, qué bonito, somos Israel Casa Integral, somos Ejad, amamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach, reconocemos a nuestro Adonai en Ejad, dirigidos por el Ruach HaKodesh, pero estamos pegados de la línea cabalística. Entonces, mis amados hermanos, creo que por ahí la cosa no funciona. Hago un punto y para quienes me están escuchando, amados hermanos, para quienes enseñan su contexto cabalístico, por favor, mis respetos, no tengo absolutamente nada, no es lo que Hashem nos ha puesto a hacer, yo no quiero aquí tocar el manto absolutamente de nadie, estoy leyendo la Torá, estoy leyendo la Biblia, lo que ella me enseña y sobre lo que ella nos enseña, entonces estamos encaminados. Ahora la decisión es de ustedes, mis amados hermanos, ¿qué están escuchando? ¿Qué están escuchando? ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan apenas unos minutos. Entonces cerremos la idea de nuestra introducción para el programa en el día de hoy. Estamos preocupados cuando venimos a Torá con una expresión muy típica de los primeros pasos en Torá, en la transición. Es que nos judaizamos, pero probablemente ni siquiera conocemos el término judaizar. Probablemente ni siquiera comprendemos el término judaizar, y si no comprendemos el término judaizar, probablemente entonces no estamos haciendo sino un escabroso tema de algo que ni sabemos. El libro de los Hechos en el capítulo 10 y en el verso 28 dice: Él les dijo: ustedes están conscientes que para un hombre que es judío, tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace. Observen, es importante que tengamos presente esto. El pueblo judío no se está mezclando con absolutamente nadie. Ellos quieren ser ellos, mantenerse ellos, ser ellos y estar ahí siendo ellos. Sin embargo, nosotros venimos a Torá y cuando venimos a Torá buscamos y copiamos el modelo judío. Queremos vestir como ellos visten, queremos hablar como ellos hablan y por favor tenemos que guardar ciertas diferencias. Si los hermanos del pueblo judío son estudiosos del tema de la Kabbalah, no significa que entrar a Torah, entonces nosotros entraremos también en esa línea. Por favor, hermanos, judaizarnos no es usar talí, judaizarnos no es usar una kipa, judaizarnos no es colocarnos unos tzitzits. Yo veo cómo en nuestras comunidades hispanas, hablo comunidad hispana como hispanoparlante que soy, hablo de las comunidades hispanas, cómo hemos hecho del talí una prenda, pues, que nos la colocamos para entrar, para salir, para levantarnos, para ir, para venir, la fotografía con el talí, y hemos hecho del talí un utensilio de presentación, que la gente nos vea con talí. No, hermanos, el talí no es eso. De por sí el talí tampoco tiene una prescripción bíblica. El talí ocurrió mucho tiempo después, y esto no significa que Hashem no lo haya usado, que Pablo no lo haya usado. Pero hemos convertido en el talí, hemos convertido algo místico. Es que si no usamos el talí, nosotros en Israel Casa Integral lo usamos. Y hay ciertos momentos especiales en el Havdalah, en nuestro tiempo de Shabbat, en el momento de hacer nuestra oración de Shema Israel, en el momento del compartimiento del pan, usamos el talí. Los tzitzit tienen un texto bíblico en el libro de Números, capítulo 5, verso 37, y nos indica que debemos portar los tzitzits. La kipá no tiene un respaldo bíblico. Bueno, en Corintios se nos habla de cubrirnos la cabeza, el varón y cosas de estas, pero no nos dice puntualmente una kipá, porque la cobertura del hombre es Mashiach. Amén. Entonces, hemos hecho en el nivel de Torá, en transición, hemos tomado los elementos de la comunidad judía y los queremos vestir igual. Queremos usar una barba larga como el pueblo judío, queremos usar probablemente los pilló como el pueblo judío. No, hermanos, nosotros debemos tener una identidad. Nuestra identidad es Yeshua HaMashiach, nuestra identidad es la Torá y no podemos ser una copia de lo que otras personas están haciendo. Y especialmente me refiero en la pureza de la palabra. La Torá, mis amados hermanos, no el Zohar, no la Kabbalah, no otras cosas que nos hablen del zodiaco, que nos hablen de las predestinaciones, que nos hablen de reencarnación. Por favor,
¿Cómo podemos estar entendiendo reencarnación en Torá? Es totalmente antitoraico. Pero nuestros hermanos judíos lo practican. Bueno, los hermanos judíos lo practicarán. Respetémosles a los hermanos judíos lo que ellos son, pero nosotros no podemos ser copia de esto. Dice la palabra, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Así es que, mis amados hermanos, para el día de mañana entraremos a ver ya un poco más en detalle el contexto del tema, en el sentido de hablemos de signos zodiacales, hablemos de astrología, hablemos de todos estos elementos a la luz de la Biblia, no lo que al pastor Alfaro le parece, sino textualmente lo que la Kadosh Torah nos enseña. Y en el mediado de semana, miércoles, jueves, en el cuarto día de semana, probablemente cerremos con un contexto interesantísimo que es la historia, el origen, de dónde acá surgió todo este movimiento mundial de Cábala, hasta el punto que ha crecido en contextos inmensamente grandes, repito, al punto de que a muchos les ha llamado tanto la atención que se van tanto a Cábala que pierden el sentido de Torah. Pero pastor, ¿es que en la Cábala también se lee la Torah? Sí, pero con un contexto místico, gnóstico, fuera del contexto espiritual. Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día. Tema importantísimo, apasionante. Estoy disfrutando tremendamente esta enseñanza porque creo que es un muy buen fundamento para todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Hasta el día de mañana. Atentos porque esta semana es muy importante en la casa de Israel. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.